Hay una verdad muy difícil de aceptar, pero si alguna vez has estado en una relación con una persona narcisista, tarde o temprano tendrás que enfrentarte a ella. No todo el mundo sobrevive a un narcisista, y casi nunca sobrevive la persona que tú creías. No es la más fuerte, ni la más inteligente, ni la que tiene los límites más correctos según los libros. Muy a menudo, la persona que sobrevive es aquella que más ha soportado. Suena paradójico, pero la psicología rara vez funciona según la lógica superficial. La mayoría de las personas creen que para vencer a un narcisista hay que ser más fuerte, más duro o conocerlo mejor, pero en realidad, los que intentan luchar, confrontar o demostrar su valor son quienes más rápido se consumen. Para un narcisista, cada confrontación es combustible, cada emoción es suministro, y cada reacción positiva o negativa mantiene viva su estructura de poder. Algunas personas se van muy temprano, tienen buenos límites, detectan que algo no está bien y se retiran. Eso es saludable, pero irse temprano no siempre significa sobrevivir. Porque si no entienden por qué fueron elegidos, si no tocan las capas profundas del patrón psicológico, es probable que se encuentren nuevamente con el mismo tipo de persona, solo que con otra forma. Entonces, ¿quién sobrevive realmente? No es quien mejor huye, ni quien más se resiste, sino quien tiene capacidad de transformación. El narcisista no elige a sus víctimas al azar. No, se equivoca de persona. No ama por error. Ellos detectan con precisión un tipo de sistema nervioso, una historia de vida, un tipo de ser humano entrenado desde muy temprano para soportar, para adaptarse, para cargar con las emociones de otros, y buscan a quien pueda hacer el trabajo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Regular sus emociones, mantener el orden mental, contener el caos. Si estás escuchando esto, es muy probable que tú seas esa persona, no porque seas débil, sino porque estás acostumbrado a quedarte cuando otros se van, a comprender en lugar de juzgar, a calmar el ambiente, a cargar con la responsabilidad emocional y a preguntarte, ¿qué puedo hacer mejor? Incluso cuando el otro fue quien hirió. Para el narcisista, eso no es amor, es utilidad. Pero aquí está la clave que casi nadie te dice. Esa capacidad de soportar, cuando es iluminada por la consciencia, se convierte en aquello que te vuelve indestructible, aquello que te mantenía atrapado. Una vez transformado, será lo que te liberará por completo, sin necesidad de venganza, sin demostrar nada, sin necesidad de ganar o perder. Este video no está hecho para glorificar el sufrimiento ni para culparte, sino para ayudarte a entender por qué tú eres quien sigue en pie y por qué el narcisista, por muy poderoso que parezca, solo puede existir mientras tú participes de su mundo emocional. Al final de este camino, dejarás de preguntarte, ¿por qué me hizo esto? Y comenzarás a preguntarte, ¿por qué me quedé? Y es en ese instante, cuando la pregunta cambia de dirección, que también cambia el poder, porque el único tipo de persona que puede sobrevivir a un narcisista no es quien lo derrota, sino quien al final decide marcharse. Lo primero que debemos desmontar es una ilusión muy común. El narcisista no busca a personas débiles. Si alguna vez has estado en una relación así, lo sabes mejor que nadie, porque tú no eres débil, ni te falta capacidad, ni te falta inteligencia, ni eres fácilmente manipulable de manera ingenua. De hecho, muchas personas que han estado vinculadas con un narcisista son personas con una gran profundidad emocional, con alta tolerancia al estrés, responsables y, con frecuencia,
pilares emocionales para los demás. Entonces, ¿por qué personas así se convierten en objetivos? La respuesta está en que el narcisista no caza en función de la fuerza o la debilidad superficial, sino en función del papel psicológico que puedes asumir inconscientemente por él. Cuando un narcisista entra en una relación, no busca un vínculo recíproco, busca un sistema externo que regule sus emociones. Dentro de sí, tienen una estructura muy frágil, llena de vergüenza, vacío y caos que no saben manejar. No tienen la capacidad de calmarse, de reflexionar o de estabilizarse emocionalmente bajo presión. Por eso necesitan que alguien más lo haga por ellos. Necesitan a alguien que aguante, que tolere, que sepa guardar silencio cuando hace falta, que intuya lo que sienten, que modifique su comportamiento para evitar conflictos. Y lo más importante, necesitan a alguien que se quede. Este es un punto que muchos malinterpretan. No fuiste elegido porque amas más, sino porque aguantas más. Desde los primeros intercambios, el narcisista te lee silenciosamente, no con la razón, sino con su instinto patológico. Observan cómo reaccionas ante pequeños roces, cómo respondes a comentarios que cruzan ciertos límites, cómo priorizas la paz antes que la verdad, cómo te ajustas para que el otro se sienta cómodo. Para una persona normal, eso es simplemente amabilidad, pero para un narcisista es una señal clara. Esta persona puede cargar con lo mío. Quizás recuerdes momentos aparentemente pequeños. Dijeron algo grosero, y tú respondiste con una sonrisa incómoda. Desaparecieron por un tiempo, y tú pensaste, seguro está ocupado. Se enojaron sin razón, y tú trataste de calmar el ambiente. Te lastimaron, y tú justificaste dentro de ti que no lo hizo con mala intención. Cada vez que eso ocurrió, sin saberlo, ibas confirmando un rol, el de quien va a soportar el desorden emocional del otro. Y eso es exactamente lo que el narcisista busca. A un nivel más profundo, esto no se trata solo de personalidad, sino de condicionamiento neurológico. Muchas personas que sobreviven a una relación con un narcisista tienen un punto en común en su historia. Crecieron en entornos donde las emociones de los adultos eran inestables, impredecibles o poco seguras. De niños, aprendieron que para ser aceptados, para evitar problemas o para mantener la paz, tenían que estar atentos, adaptarse, cargar con lo que otros no podían manejar. Aprendieron a leer el ambiente, a reprimir sus propias necesidades, a ser los que entienden. Esa habilidad los ayudó a sobrevivir. Pero en una relación con un narcisista, esa misma habilidad se convierte en un anzuelo. Y aquí es donde debemos hacer énfasis. Esto no es tu culpa. No facilitaste el abuso por ser insuficiente, sino porque tu sistema nervioso fue programado para priorizar la estabilidad de otros antes que tu propia seguridad. El narcisista lo detecta muy rápido, más rápido de lo que crees. No necesita hacer grandes análisis, solo observa. Cuando causa incomodidad, ¿tú te quedas? Cuando retira su calidez, ¿tú te esfuerzas más? Cuando te lastima, ¿tú te culpas a ti? Si la respuesta es sí, sabe que ha encontrado a la persona correcta. Y justo aquí nace una paradoja. Lo que te convierte en objetivo ideal también es lo que puede convertirte en la única persona capaz de sobrevivir, porque esa capacidad de aguante no es una debilidad, sino una fortaleza mal enfocada. Mientras esa fortaleza permanezca en la sombra de lo inconsciente, te mantendrá atrapado. Do y no. Do y no. Pero una vez traída a la luz de la conciencia, se transforma en tu mayor recurso, te permite ver el patrón,
resistir la manipulación y retirar tu energía del juego sin necesidad de luchar. Desde las primeras etapas, una relación con un narcisista suele sentirse como algo muy especial. Tal vez dijiste frases como: «Nunca antes me había sentido tan conectado con alguien», o «es como si nos conociéramos de toda la vida». Esa intensidad te hace creer que es una conexión rara, incluso destinada. Pero lo que sientes no es destino, sino reconocimiento del sistema nervioso. Tu cuerpo reconoce un ritmo familiar, cercanía intensa, luego retirada, calidez, luego frialdad, ser elegido, luego ser ignorado. Para un sistema nervioso que creció en un entorno emocionalmente inestable, ese ritmo no enciende alarmas, lo que genera es una sensación de familiaridad, y es esa familiaridad la que crea una trampa sutil. Cada vez que el narcisista te da atención, halagos o te hace sentir especial, tu cerebro libera dopamina. Te sientes elevado, visto, elegido, pero poco después retiran esa calidez. Se vuelven distantes, impredecibles o fríos. Entonces, tu cuerpo entra en estado de alerta, ansiedad, duda, inseguridad. Y justo cuando estás a punto de colapsar, vuelven un mensaje, un gesto suave, una promesa. Ese regreso no solo trae alivio, refuerza el vínculo en tu cerebro. Este es un mecanismo que la psicología llama refuerzo intermitente, una de las formas de condicionamiento más adictivas jamás registradas. Si la recompensa llega siempre, te aburres. Si nunca llega, te vas. Pero si llega de manera impredecible, te quedas, esperas, deseas y te convences de que la próxima vez será diferente. El narcisista, aunque no haya estudiado psicología, opera este mecanismo de manera instintiva. Se convierte en una máquina tragamonedas emocional. A veces ganas, a veces lo pierdes todo. Y tú no te quedas por amor, sino por adicción al alivio. Lo peligroso es que no lo llamas adicción, lo llamas pasión, lo llamas apego profundo, lo llamas no poder soltar. Pero observa con honestidad esa inquietud en el pecho, revisar el teléfono constantemente, analizar cada mensaje, preguntarte ¿qué hice mal? Intentar ser más dulce, más tranquila, más comprensiva para que vuelva. Eso no es amor. Es una respuesta de supervivencia. Tu cuerpo está tratando de recuperar una estabilidad que te fue arrebatada. Y aquí se activa un mecanismo aún más profundo. Empiezas a creer que, si te esfuerzas lo suficiente, si eres paciente, si amas de la forma correcta, la versión buena de esa persona volverá. Te convences de que esa parte cálida fue su verdadero yo, y que su crueldad fue solo una etapa, una herida, una presión del momento. En realidad, no estás amando a quien tienes delante, estás aferrado a un recuerdo idealizado, y ese recuerdo se convierte en la cadena más fuerte que te ata. A nivel inconsciente, no solo estás en una relación con ellos, estás en una relación con tu propia historia. Estás repitiendo un esfuerzo antiguo. Esta vez seré suficiente. Esta vez me quedaré lo suficiente. Esta vez la persona emocionalmente no disponible no me abandonará. Esto no es estupidez. Es repetición compulsiva, un impulso de regresar al lugar donde fuiste herido, con la esperanza de poder repararlo. Y el narcisista, con su inaccesibilidad emocional, se convierte en la pantalla perfecta sobre la cual proyectas ese anhelo no resuelto. Por eso, cuando alguien desde fuera te dice «¿Por qué no simplemente te vas?», no entiende que tu mente racional puede haberlo sabido desde hace mucho tiempo, pero tus emociones
siguen atrapadas en un bucle biológico. Sabes que te mienten, sabes que te manipulan, sabes que estás sufriendo, pero cada vez que piensas en irte, tu cuerpo reacciona como si estuvieras entrando en una zona de peligro desconocido. La estabilidad de una relación sana incluso puede parecerte vacía, aburrida o sin química, porque tu sistema nervioso está acostumbrado a la intensidad, no a la paz. Reconocer esto es un golpe al ego, pero también es una puerta que se abre, porque en el momento en que comprendes que lo que te mantiene allí no es amor, sino desregulación emocional, comienzas a recuperar el poder de nombrar tu experiencia. Dejas de llamar pasión al caos, dejas de llamar conexión a la ansiedad, y por primera vez eres capaz de ver esa relación no desde la esperanza, sino desde la verdad. Es aquí donde el proceso de supervivencia entra en una nueva fase. Ya no se trata de soportar en silencio, sino de comenzar a ver claramente el precio biológico y psicológico que estás pagando. Y cuando lo ves con claridad, empieza a formarse dentro de ti un cambio muy sutil, pero irreversible. Después de darte cuenta de por qué fuiste elegido y por qué te quedaste atrapado, sucede algo muy importante, pero no es ruidoso, no es dramático, y a menudo es malinterpretado. La gente cree que el punto de quiebre del sobreviviente es una gran pelea, una traición evidente o un momento de desilusión desgarrador, pero en realidad, el momento de supervivencia comienza, casi siempre, en silencio absoluto. No es cuando más duele, es cuando estás tan agotado que ya no te queda energía ni para tener esperanza. Una noche cualquiera, te sientas allí, escuchando las mismas frases de siempre, las mismas tácticas de siempre, y por primera vez ya no te afectan, no porque hayas perdonado, no porque los entiendas mejor, sino porque una parte muy profunda dentro de ti ha dejado de participar. Y aquí es donde muchos narcisistas cometen su error más grave. Están acostumbrados a que reacciones, a que expliques, llores, discutas, aclares, intentes salvar lo que hay. Para ellos, cada reacción, incluso tu dolor, es una prueba de que todavía tienen poder en tu mundo emocional. Pero cuando entras en esta etapa, ya no reaccionas como antes, no te enojas, no te justificas, ni siquiera intentas que te entiendan, solo ves el mecanismo. Empiezas a darte cuenta de que cada vez que atacan, no es una emoción real, sino una maniobra para devolverte al escenario, que cada vez que se hacen las víctimas, no es dolor, sino una invitación a que vuelvas a ser el Salvador, y que cada promesa de cambio no es un compromiso, sino una forma de ganar más tiempo. Cuando ves todo eso con claridad, ocurre algo extraño. Ya no sientes la necesidad de demostrar nada. Este cambio no te hace sentir fuerte de inmediato. Al contrario, a menudo viene acompañado de una sensación de vacío, tristeza, incluso apatía. Muchas personas confunden esta etapa con depresión y creen que están cayendo en picado, pero en realidad es cuando tu sistema nervioso deja de luchar. Ya no estás intentando sostener una estructura relacional que nunca fue viable. Ya no usas tu energía para sostener una realidad distorsionada. Comienzas a retirarte no de ellos, sino del antiguo rol que tú mismo jugabas. Y eso es lo que más asusta al narcisista, porque no temen que te vayas de inmediato. Lo que realmente temen es que te quedes, pero ya no les pertenezcas. Cuando dejas de reaccionar como antes, sienten un vacío muy específico, la ausencia de su regulador emocional. Entonces intensifican su comportamiento. Pueden volverse dulces de repente, arrepentidos, atentos no porque hayan cambiado, sino porque sienten que estás escapando de su control. Si eso no funciona, pasarán a reproches, ataques
Intentarán hacerte sentir culpable, y si aún así no logran traerte de vuelta, es probable que escalen aún más. Lo que distingue a quien sobrevive es esto: ya no escalas junto a ellos. Empiezas a responder de forma más corta, más neutral. Ya no compartes tu mundo interior como antes. Dejas de entregar datos emocionales que ellos puedan usar. Ya no intentas arreglar el ambiente. Y esto es extremadamente importante. No lo haces para castigarlos, sino porque has dejado de creer que puedes reparar la relación a costa de ti mismo. En esta etapa, el poder comienza a cambiar de dirección, aunque en apariencia nadie se haya ido aún. El narcisista puede seguir hablando, manipulando, controlando, y tú, aunque aún no seas completamente libre, ya no estás siendo arrastrado por cada oleada emocional. Estás pasando de ser personaje a ser observador. Este es un momento muy frágil, porque puedes sentir la tentación de volver a tu antiguo rol. Puedes preguntarte si te estás volviendo demasiado frío, demasiado insensible o demasiado egoísta. Pero la verdad es, por primera vez, estás actuando en favor de tu seguridad emocional. Y esa elección, aunque silenciosa, es la primera señal de que no solo estás aguantando, estás empezando a sobrevivir de verdad. A partir de aquí, la relación ya no funciona como antes, no porque ellos hayan cambiado, sino porque tú has cambiado de lugar dentro de la estructura. Y cuando una persona deja de desempeñar el rol que le fue asignado, todo el guión comienza a tambalearse. Cuando dejas de participar emocionalmente, el narcisista no se queda quieto. Lo importante que necesitas entender en esta etapa es esto: no reaccionan porque estén heridos, sino porque su sistema de control está perdiendo energía. En el mundo interno del narcisista, su existencia depende de las reacciones externas. Cuando dejas de reaccionar, de explicar, de intentar salvar lo que hay, no solo estás retirando tu afecto, estás retirando la función de regulación del ego que ellos llevaban tiempo usando como muleta. Por eso, lo siguiente que verás no será la rendición, sino la escalada. Al principio, suelen probar su táctica más conocida: volver a su versión del principio. Se muestran más dulces, más atentos. Dicen cosas que esperaste escuchar durante años. Pueden pedir disculpas, admitir vagamente que se equivocaron, incluso prometer que cambiarán. Pero, si observas con suficiente claridad, verás que esas disculpas no van acompañadas de responsabilidad, y esas promesas no vienen con acciones sostenidas. El objetivo de esta etapa no es sanar, sino devolverte a tu antiguo lugar, ese en el que reaccionas, esperas y te quedas. Si la dulzura ya no funciona, pasarán a atacar tu culpa. Dirán que has cambiado, que te has vuelto frío, que los abandonaste justo cuando más te necesitaban. Pueden recordarte los sacrificios que hicieron por ti, o incluso inventar una crisis para activar tu instinto de cuidar. Este es un golpe muy familiar, porque apunta directo al lugar donde solías ser más vulnerable, esa sensación de que eres responsable por las emociones de otros. Pero a diferencia de antes, esta vez empiezas a verlo con claridad. Su dolor está siendo representado, no procesado. Cuando la culpa no logra hacerte volver, el narcisista revela su verdadero rostro. Aparece la ira, atacan tu personalidad, tergiversan tus palabras, e incluso niegan por completo lo que alguna vez hicieron. El objetivo de esta rabia es muy simple: provocar una reacción. Para ellos, una discusión es mejor que el silencio, porque una pelea demuestra que sigues dentro del juego. Pero es justamente aquí donde la diferencia entre quien está atrapado y quien sobrevive se hace evidente.
Tú ya no reaccionas según el guión que ellos esperan. Cuando las tácticas directas fallan, el conflicto empieza a trasladarse del espacio privado al social. El narcisista buscará controlar cómo los demás te perciben, porque entiende que si ya no puede controlarte, tendrá que controlar la historia sobre ti. Es entonces cuando aparecen las comparaciones, las terceras personas, las frases ambiguas como «otros me entienden mejor que tú» o insinuaciones destinadas a que te sientas reemplazable. El objetivo no es un nuevo amor, sino desestabilizarte y hacerte volver a competir. Y si aún así no vuelves, pasarán a una fase aún más peligrosa: la difamación. 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 Cuentan su versión primero, se colocan como víctimas y distorsionan por completo tu imagen. Te acusan de aquello que ellos mismos hicieron: egoísmo, control, inestabilidad, frialdad. Esto no es solo venganza. Es un intento desesperado de proteger su máscara social. Necesitan asegurarse de que, si tú dices la verdad, nadie te crea. En esta etapa, muchos fracasan no porque el narcisista sea demasiado fuerte, sino porque vuelven a reaccionar. Se apresuran a explicar, a justificarse, a limpiar su nombre, pero cada vez que lo hacen, regresan involuntariamente al escenario que el narcisista ha montado. Quien sobrevive actúa distinto. Empiezas a comprender que la verdad no necesita ser defendida a través del caos. Quienes realmente te conocen no creerán la difamación, y quienes sí la creen, en realidad nunca estuvieron de tu lado. Lo que destruye al narcisista no es que contraataques, sino que dejes de colocarlo en el centro de tu realidad. Cuando ya no discutes, ya no explicas, ya no compites, ni te defiendes, pierden lo único que les hacía sentir que existían: tu respuesta emocional. Y justo en ese momento, comienzas a ver una verdad dura pero liberadora. Su poder nunca estuvo en ellos, sino en el grado en que tú participabas. Después de haber presenciado toda la cadena de escaladas desde la dulzura, la culpa, la ira, hasta la difamación, ocurre un cambio muy importante dentro de ti. Ya no se trata de lidiar con el narcisista. Es el momento en que comienzas a retirarte de su realidad psicológica. Y ahí es donde quien sobrevive se distingue de todos los que alguna vez estuvieron atrapados. Ya no intentas entenderlos, ya no intentas arreglarlos, ya no intentas demostrar que tienes razón o que eres una buena persona, no porque te hayas vuelto insensible, sino porque finalmente has comprendido una verdad difícil de aceptar. Todos tus intentos de explicar en el pasado nunca tuvieron como objetivo ser comprendido, sino que solo sirvieron para entregar más datos que ellos podían usar para manipularte. Cada vez que hablabas de tus emociones, sin saberlo, les dabas un mapa de tu mundo interior. Cada vez que explicabas por qué te dolía algo, les mostrabas con precisión qué botones podían seguir presionando. Por eso, el sobreviviente no gana con palabras. El sobreviviente gana retirando su energía. Es entonces cuando tu silencio empieza a tener una calidad completamente distinta. Ya no es un silencio por miedo, ni un silencio por aguantar. Es un silencio soberano. Sigues presente, pero ya no abres la puerta. Sigues escuchando, pero ya no absorbes. Respondes si es necesario, pero tus palabras son planas, breves, sin emoción, sin invitación. No desapareces de forma dramática, te vuelves inaccesible. El narcisista es extremadamente sensible a este cambio. Tal vez no pueda nombrarlo, pero lo siente con claridad. Eso que antes fluía libremente de ti hacia ellos, tu atención, tus reacciones,
tu ansiedad, tu esperanza, ahora se está agotando, y como no pueden autorregularse emocionalmente, ese agotamiento crea un vacío aterrador. Por eso se vuelven confundidos, desconfiados, incluso paranoicos. Empiezan a creer que estás ocultando algo, que estás tramando lo que ellos mismos harían en tu lugar. Tu silencio se convierte en el espejo de su propio vacío. Lo importante es entender esto. No estás en silencio para castigarlos. Estás en silencio para proteger tu estructura interna. Por primera vez en mucho tiempo, ya no permites que tu mundo emocional sea invadido. Ya no pasas horas en tu cabeza analizando sus palabras, ensayando conversaciones imaginarias o preguntándote ¿y si hubiera dicho otra cosa? Cuando esos diálogos internos se detienen, empiezas a recuperar algo que perdiste hace mucho: la presencia contigo mismo. Esta etapa suele venir acompañada de una sensación de calma muy particular. No hay clímax, ni euforia, ni dramatismo. Muchas personas temen esa sensación y piensan que están perdiendo la capacidad de sentir, pero en realidad es cuando tu sistema nervioso está enfriándose después de años de vivir en alerta constante. Ya no te activas con cada pequeño cambio. Empiezas a sentir de nuevo tu cuerpo, tu respiración, tus necesidades. Empiezas a recordar quién eras antes de convertirte en el portador emocional de otros. Para el narcisista, esta es la etapa más desconcertante. No entienden cómo puedes seguir ahí, pero ya no estar en sus manos. Pueden intensificar las provocaciones, hacer preguntas o tratar de extraer información, pero cada vez que no reaccionas, no explicas, no abres la puerta, estás enviando un mensaje muy claro. Aunque no lo digas, te has salido del juego, y cuando alguien sale del juego, las reglas dejan de tener efecto. Muchos creen que la libertad llega cuando cortas contacto de inmediato, pero para el sobreviviente, la verdadera libertad empieza antes de irse físicamente. Comienza en el momento en que retiras tu energía, cierras tus fronteras internas y ya no permites que otro defina tu realidad emocional. Esa es la base del paso final, el paso que el narcisista nunca ve venir, porque confundió tu resistencia con dependencia, y ese error los llevará a su mayor impacto. Una vez que los cimientos están puestos, cuando has retirado tu energía, cerrado tus límites internos y dejado de participar en su realidad emocional, lo que viene después suele dejar al narcisista sin capacidad de reacción, porque la verdadera partida del sobreviviente no ocurre el día que sale con la maleta en la mano, ocurrió mucho antes, en silencio, en esas noches en las que te sentaste junto a él o ella sin intentar conectar, en esos momentos en que los viste con tanta claridad que ya no necesitaste discutir más. El sobreviviente no se va con rabia, se va con claridad absoluta. Esto es algo que el narcisista no puede comprender. En su mundo, toda ruptura es una estrategia, toda distancia es una palanca, y todo silencio es una amenaza de regreso. Creen que tu resistencia es dependencia, que tu paciencia es eterna, que no podrías sobrevivir sin ellos. Y es precisamente esta creencia la que los vuelve ciegos ante la señal más importante. Ya te has ido psicológicamente. Por eso, cuando llega ese día, quizás un día cualquiera, te despiertas, haces tus rutinas normales y te das cuenta de que ya terminaste, sin adrenalina, sin pánico, sin necesidad de explicaciones largas, solo una certeza silenciosa de que ya no esperas un tren que nunca llegará. Te alejas del andén y no hace falta anunciarlo. Para el narcisista, ese momento es un shock existencial. No sienten tristeza como en una ruptura sana, sienten desconexión, porque nunca te vieron como un individuo independiente,
sino como una extensión de ellos mismos, como una función que siempre debía estar ahí para estabilizar su frágil mundo interno. Cuando te vas, no pierden amor, pierden una parte de su aparato psicológico, del que dependían para existir. Por eso, su reacción suele ser extrema e irracional. Pueden pasar rápidamente del shock a la negación, de la negación al intento de recuperarte, y de ahí a la ira o la desesperación. Necesitan probarse a sí mismos que tú no tienes verdadera autonomía, que basta con un chasquido para que regreses, no porque te amen, sino porque necesitan restaurar la ilusión de control. Pero aquí está el punto clave. El sobreviviente no regresa, no porque quiera darles una lección, ni por venganza, sino porque ya superó la jaula que una vez creyó que no podía abrir. Te das cuenta de que la puerta nunca estuvo cerrada. Lo único que te mantenía allí era la vieja creencia de que debías quedarte para ser amado. Los días posteriores a la partida son la verdadera prueba. En este punto, tu cerebro puede jugar un juego peligroso. Difumina los recuerdos dolorosos y exagera los momentos buenos. De repente, recuerdas cuando fueron amables, cuando hicieron promesas, cuando creíste que, si intentabas un poco más, todo sería diferente. Eso no es intuición. Es síndrome de abstinencia. Tu cuerpo está reaccionando a la falta del ciclo de recompensa y castigo al que se había acostumbrado. El narcisista suele aprovechar justo ese momento para lanzar el anzuelo. Un mensaje aparentemente inocente, un recuerdo compartido, una excusa mínima para retomar el contacto. No quieren volver realmente, quieren comprobar si la línea sigue abierta. El sobreviviente lo sabe muy bien. Cualquier respuesta, por amable que sea, es una puerta entreabierta, y por eso, la única respuesta ahora es no responder. No hay despedidas dramáticas. No hay finales épicos. Solo la firmeza silenciosa de alguien que se ha elegido a sí mismo. En este momento, el narcisista se enfrenta a su mayor miedo, una realidad en la que ya no estás allí para reflejarles su imagen. Pueden encontrar rápidamente a otra persona, montar un nuevo escenario, contar la misma historia, con su papel de víctima ya ensayado. Pero el ciclo se repite. Tú, en cambio, has cambiado. No llevas esa relación al siguiente capítulo de tu vida. Llevas la lección. Y la lección más grande es esta. La única persona que puede sobrevivir a un narcisista no es la que más aguantó, sino la que se fue después de haber despertado por completo, sin dejar hilos, sin mirar atrás, sin necesidad de demostrar nada, porque, desde el momento en que te vas, de esta manera, su poder termina no de forma ruidosa, pero sí definitiva.